sigo teniendo ahí la cadena o el constituyente, ¿verdad?, que se requiere para que la oración tenga sentido completo. Otro ejemplito, puedo ir por mar o por tierra, elementos coordinados. Pues igual puedo decir puedo ir por mar o puedo ir por tierra, puedo utilizar solo uno de los elementos coordinados y siempre tengo cadena. ¿De acuerdo? Entonces ese es el tercer tipo de relación de conexión, relación conectiva. ¿Qué es más importante de todo esto que hemos hablado? Es este párrafo que está aquí. La conclusión de esto que hemos señalado con respecto a las relaciones. Recuerden que estamos relaciones sintagmáticas y dentro de las relaciones sintagmáticas tenemos las relaciones de parte-parte, son las que hemos visto, son de dos tipos, secuenciales, conectivas. Las conectivas son estos tres subtipos y ahí es donde estamos. Entonces, concluimos que de las relaciones sintagmáticas de parte-parte, las secuenciales no son tan significativas para la sintaxis porque los constituyentes a menudo tienen movilidad dentro de la cláusula, lo que no sucede con los constituyentes morfológicos de las palabras, o sea, con los morfemas. Las relaciones sintagmáticas de parte-parte que son significativas para la sintaxis son las relaciones conectivas y en particular las de interdependencia, en la que los elementos de una cadena se requieren mutuamente, tienen que estar los dos. Los otros dos tipos de relación conectiva, como vimos, son la subordinación, donde tenemos un núcleo constante, o sea, siempre tiene que ver el núcleo, para que haya sintagma, ¿verdad?, con modificadores variables en el sentido que dijimos. Los modificadores se pueden quitar, pero no desaparece la cadena. Y el otro tipo de relación conectiva, la coordinación, que acabamos de ver, que los elementos coordinados son variables. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de los dos puede funcionar sin el otro. No se necesitan mutuamente, como en la interdependencia. Hasta aquí son lo que hemos hablado, relación parte-parte. Parte-parte se refiere a unidades dentro de una cadena. Ahora tenemos las más importantes de todas, que son las relaciones todo-parte. Relaciones entre una totalidad, que digamos es la oración, y las partes que la constituyen. Entonces ahora veamos las de todo parte. En las de todo parte, recuerden, dijimos también tenemos dos subtipos, las constitutivas y las funcionales. Primero veamos las constitutivas. Relaciones constitutivas se refieren a la pertenencia de una unidad a la del nivel inmediatamente superior. Ya vimos que la estructura sintáctica se organiza jerárquicamente, por lo menos en los modelos de gramática constitutiva. Para representar la estructura constitutiva de una cláusula se pueden usar diversos mecanismos. Y entonces ahora, para explicar las relaciones constitutivas, es que vamos a introducir los mecanismos de representación. Por eso empiezo diciendo así. Para representar la estructura constitutiva de la cláusula, se pueden usar diversos mecanismos que vamos a estudiar en este tema. Veremos aquí encorchetamiento, y ya tienen el ejemplo aquí de una oración encorchetada y anotada. Vemos encorchetamiento y también diagramas arbóreos. La diagramación en corchetes etiquetados con el tipo de unidad. ¿Qué tipo de unidad? Es como le llamas el rojo en su libro, ¿no? Nosotros hablamos de categoría sintáctica. Entonces, corchetes etiquetados con categorías sintácticas, de acuerdo con la gramática de constituyentes, o sea, la que divide sintagma nominal, sintagma verbal, y luego sigue con toda la estructura jerárquica hacia abajo. Entonces puede ser esto que ustedes están viendo aquí. Ahora sí quiero preguntar, ¿alguien sabe esto de hacer, o todos tal vez, de el encorchetamiento con corchetes etiquetados de la estructura sintáctica? Como no oigo a nadie que diga sí, asumo que no. Ok, quiero saber si porque en algún otro curso de sintaxis que hayan llevado, pues sí, dígame. Sí, yo no recuerdo haber, es que me suena que sí, pero muy poquito, tal vez en sintaxis 1, no sé, pero No, no, o no sé, entonces no, no, en sintaxis uno pero no, tal vez en no, alguno de licenciatura. sí, no, O gramática formal.
Sí, los arbóreos sí los hemos visto, Ok, pero perfecto. bueno, de mi Entonces, parte. perfecto. ¿Alguien más que me quiera comentar? Ok, vean, ustedes ven eso, no quiero que se asusten, ¿verdad? Esto es una oración bastante compleja la que estamos usando aquí, es decir, no es compleja, es una oración simple, con un solo verbo, pero tiene muchas cadenas internas. Entonces, por eso se ve, ¿verdad?, que la estructura sintáctica tiene tantos corchetes. Aquí simplemente estoy ejemplificando y ahorita van a ver que es mucho más simple de lo que parece. Que la estructura sintáctica uno puede agarrar una hoja grande de papel y hacer un árbol, como dice Pablo, que seguramente algunos de ustedes en sintaxis, porque algunos profesores usan árboles y otros no, y es igualmente válido, porque lo importante es entender la estructura sintáctica, no como la diagramen. Pero los diagramas lo que hacen es facilitar ver esa estructura interna que tienen las oraciones. Para un lego, una oración es una secuencia de palabras. No tiene idea de que hay una estructura jerárquica interna entre esas palabras. Bueno, eso es lo que nosotros estudiamos como estudiantes de sintaxis. Eso es lo que estudiamos. Entonces, no son muy útiles los mecanismos para representar esa estructura. Entonces, en los árboles uno agarra una hoja grande y hace la O y saca sintagma nominal, sintagma verbal y lo basta. Lo que uno representa en un árbol, que ahorita vamos a ver el árbol, es exactamente la misma información que uno tiene aquí en lo que ya vamos a llamar el mecanismo de encorchetamiento. En gramática generativa se usaba muchísimo y creo que todavía sigue siendo la forma favorita de representar el encorchetamiento. ¿Por qué? Porque los árboles toman páginas gigantescas, enormes. Ahora, ¿qué es el problema? Es muy difícil de leer esto, ¿cierto? Es muy difícil de leer esto, especialmente una oración que tiene tanta estructura interna como esta que estamos haciendo nosotros aquí. Bueno, entonces vamos por partes. Veremos aquí encorchetamiento y diagrama arbóreo. Representa la misma información. La diagramación en corchetes etiquetados con el tipo de unidad es como vemos aquí. Ya la oración la conocemos. Los alumnos más avanzados crearon un nuevo centro de estudios. Pero aquí estamos usando corchetes para indicar las distintas cadenas que están dentro de esa unidad máxima, que es la oración. Aquí tenemos la unidad máxima, la O, oración, y luego tenemos el sintagma determinante, y este corchete va a cerrar aquí hasta aquí con avanzados, porque toda esa cadena es el sintagma determinante, y así seguimos. En este caso, la estructura es relativamente compleja, digo relativamente, estamos en una oración simple, ¿verdad? La próxima lección empezaremos con estructuras muy simples para aprender a hacer encorchetamientos. Por ejemplo, podemos encorchetar una oración como Juan corre, ¿verdad? O Juan arregla bicicletas. Y entonces vamos a ver que todo lo que involucra esto es tener la lógica de la estructura sintáctica para poner los corchetes. Ahora, si uno diagrama una oración, su estructura interna, como esto que tenemos aquí, después lo podemos meter en una herramienta que se llama Syntax Tree y nos hace el árbol. Nos hace el árbol bien bonito y eso entonces vamos a usarlo, vamos a aprovecharlo. ¿Alguien conoce el Syntax Tree o no? No. ¿Nadie me contesta? Asumo que no. Ok, gracias. Vean, aquí yo tengo el árbol, pero les voy a mostrar de una misma herramienta. Entonces, vean, voy a copiar esta estructura que espero que esté bien hecha, porque si falta algún paréntesis, problema. Copio esa, nos metemos aquí, que es esta herramientita simple, pero una maravilla. Vean cómo se llama, con solo que pongan Syntax Tree, así como aparece aquí. Aquí dice Syntax Tree. Ahora, es bastante vieja, le han ido metiendo opciones y cositas que hace, que lo hace muy versátil, sobre todo si uno quiere escribir un artículo sobre sintaxis y quiere que le ponga un árbol bien hechito ahí y no hacerlo uno a punta de rayitas en Word, ¿verdad?
Entonces, vean que aquí lo que ponen es un ejemplo de una oración en inglés que dice, ¿es aquí? Bueno, la herramienta esta, Syntax Tree, creates nice syntax trees. ¿Verdad? Crean lindos árboles sintácticos. Ok, entonces yo me copié de allá mi estructura, porque uno lo que tiene que hacer es meter aquí. Uno la puede hacer ahí mismo, la diagramación. Es más, como les decía, por ejemplo, si yo quiero hacer Juan corre, aquí pongo oración, pongo Juan, y bueno, voy a poner la etiqueta sintáctica, que este es el sintagma nominal, ¿verdad? Y le pongo el otro elemento, que es sintagma verbal, que es corre, ahí. Entonces tengo el sintagma nominal, el verbal, y siempre cerrar con un corchete para que diagrame la oración. Se las va haciendo, ven aquí, se las va haciendo de una vez. Y es tan hermoso que si ustedes no le ponen ahí sí la está haciendo. Cuando no, cuando faltan corchetes, él le dice, bueno, aquí es porque, como ya la tenía hecha, entonces eso es lo que me deja representado aquí en la pantalla, ¿verdad? Pero le dice aquí, si ven aquí en pequeñito, hay un corchete abierto. Quiere decir que falta uno. Ok, bueno. En fin, esto entonces ya le hace esta diagramación de la estructura sintáctica. Pero nosotros tenemos algo complejo, que es lo que queremos ver, algo un poco más elaborado, ¿verdad? Más barroco, si quieren. Vamos a ver si todavía tengo en la memoria la estructura del otro. ¿Ven? Entonces, este que tengo yo en el material que estamos viendo, que ya está diagramada, entonces me hace este árbol. Me hace este árbol donde tengo la oración, el sintagma determinativo, que está compuesto por el determinante y el sintagma nominal, el sintagma verbal, que tiene su verbo y un sintagma determinativo. Entonces, ahora ya nos vamos de nuevo para el material. Por el momento quería nada más introducir que sepan a dónde pueden hacer sus arbolitos a partir de una oración encorchetada con las categorías que uno le quiera poner. Aquí estamos poniendo categorías gramaticales, no funciones. Bueno, después vamos a ver que vamos a poner tanto la categoría gramatical como la función. Aquí nada más para terminar con el syntax tree, es que ustedes pueden, ven que tiene numeritos, los numera si uno quiere que los numere. Aquí dice autosubscript. Si ustedes le quitan esto, pues le quitan sus numeritos, porque si uno no necesita que le numere los sintagmas determinantes o los sintagmas nominales, ¿para qué quiere esa información ahí? Queda más limpio, ¿no? El árbol, sin los números suscritos. Pero los puede poner, si no lo quieren a color también, color, quitan el color, le ponen color. Los triángulos es cuando ustedes están analizando una oración, pero no les interesa toda esta estructura interna. Por ejemplo, aquí no me interesa analizar preposición, nombre, entonces me hace un triángulo. Ahí me hace un triángulo y me pone de estudios juntitos. ¿Verdad? Entonces tiene montones de cosas y más y más y más. ¿Listo? Vamos a volver entonces al material. Bueno, es la oración que venimos usando para ejemplificar. Es una oración simple, pero tienen sintagmas con cierta complejidad, ¿verdad? Entonces, la próxima clase vamos a empezar a ver distintas formas de diagramar la estructura. Una es corchetes etiquetados, que como ya ustedes vieron, uno empieza de lo más simple y ahí va formando la estructura. Y esta herramienta maravillosa le hace a uno el árbol. Una vez que hemos encorchetado la cláusula, podemos diagramar un árbol mediante esa herramienta. Esta es la que vimos. Bueno, porque la información que yo incluí en la diagramación encorchetada, se llama, es categorías sintácticas. Entonces lo que tengo aquí son puras categorías sintácticas, ¿verdad? Sintagma determinativo, sintagma nominal, luego sintagma, adjetival, sintagma verbial, luego las categorías son lo que luego llama subtipo
Ese son simplemente las clases de palabras, el verbo, adjetivo, el verbo, preposición. Ok, ahí tenemos la estructura jerárquica de esa oración desde una perspectiva de modelo de constituyentes. Lo metí aquí porque venimos hablando de las relaciones todo parte, las relaciones entre el todo y las partes. Y empezamos hablando de relaciones constitutivas. De las relaciones de todo parte, dijimos que eran dos, constitutivas y funcionales. Bueno, aquí vamos a ejemplificar las constitutivas. Por ejemplo, la cadena completa, que también podemos llamarle cláusula, que también podemos llamarle oración, presenta relación constitutiva con los dos constituyentes o cadenas o sintagmas más altos. Los más altos, ¿cuáles son? Este sintagma determinativo en los alumnos más avanzados y este sintagma verbal crearon un centro de estudios. Entonces hay relación constitutiva entre O y estos dos constituyentes. Bueno, otra, y ahí para abajo, todas hay relaciones constitutivas entre todos los elementos que son constituyentes de una cadena o de un constituyente mayor. Por ejemplo, el constituyente, los alumnos más avanzados, presentan relación constitutiva con los y alumnos más avanzados. O sea, el constituyente completo, los alumnos más avanzados, hay relación constitutiva entre ese constituyente completo y sus dos constituyentes, ¿verdad? Vean que es lo mismo que lo que vimos en la secuencial, ¿verdad? Simplemente ahora estamos poniendo la atención en el hecho de que son partes de una unidad sintáctica mayor, ¿verdad? Entonces, hay relación constitutiva, por ejemplo, entre el sintagma adjetival más avanzados, ¿verdad?, y sus constituyentes más avanzados. Eso quiere decir, estos constituyentes forman parte de un constituyente mayor. Esas son las relaciones constitutivas. Al margen, porque eso lo van a ver en el esquema de rojo, la relación inversa se llama integrativa. No la estoy metiendo, es simplemente decir, sí, hay relación constitutiva entre estos dos elementos y el que conforman conjuntamente. Y hay relación integrativa entre estos elementos y el constituyente, sí, integran. No me meto con integrativo, nada más se los digo porque ahí está. No vale la pena, es simplemente la relación inversa. Entonces aquí lo que les puse son ejemplos de relaciones constitutivas. Por ejemplo, veamos uno más chiquito, el constituyente más avanzados presenta relación constitutiva con más y avanzados, que son los constituyentes que integran ese constituyente más avanzados de nivel superior. El constituyente crearon un nuevo centro de estudios, es todo el predicado, ¿verdad? Presenta relación constitutiva con crearon y con un nuevo centro de estudios y así sucesivamente. Ahora vamos al punto más importante de todos, ¿verdad? Estamos en relaciones todo parte, relaciones constitutivas, estructura jerárquica. Ahora vamos a el segundo tipo de relación todo parte, relación funcional. Y aquí es donde quería llegar. Las relaciones funcionales son las relaciones de todo parte más importantes para la sintaxis. Funcionalista. Las constitutivas son más importantes para las gramáticas formales, ¿verdad?, que hablamos al principio. Pero las funcionales son las más importantes para el funcionalismo. Entonces, recuerden que esto significa Rojo y Jiménez, el libro del que estamos hablando. Rojo y Jiménez definen la relación sintáctica funcional como un valor organizativo de carácter formal que adquiere un elemento al integrarse en una unidad superior y que expresa un valor semántico determinado. Esto está en la página 48, por favor revisen esa sección. Los constituyentes manifiestan su relación funcional con el todo por medio de rasgos sustanciales, les llaman ellos, rasgos sustanciales. ¿Qué es lo mismo que decir rasgos gramaticales? ¿Cuáles son? Orden de palabras, concordancia, marcadores específicos como las preposiciones, y ahorita vamos porque al final lo que vamos a hacer es ver
una lista de tipos de rasgos sustanciales, que llaman ellos, y unas oraciones en las cuales vamos a ejemplificar esos rasgos sustanciales. Pero no me adelanto. Un diagrama arbóreo, ya saben lo que es un árbol, también sirve para mostrar relaciones funcionales de la parte con el todo. Acabamos de ver un árbol etiquetado con categorías sintácticas. Ahora vamos a ver un árbol etiquetado con funciones sintácticas. Entonces, utilizando la misma cláusula, los alumnos más avanzados crearon un nuevo centro de estudios, podemos diagramar un árbol que muestre ahora las relaciones funcionales. Recuerden que es lo mismo, lo que hemos llamado relación funcional, ¿verdad?, con las funciones sintácticas, sujeto, objeto directo o complemento directo, etc. Entonces, aquí ellos hablan de relaciones funcionales con el todo. El encorchetamiento se etiqueta ahora con funciones sintácticas en lugar de categorías. Entonces vean aquí, esta es la misma oración representada, pero solo con no con la categoría, sino solo con la función. Entonces, ¿qué etiquetas vamos a encontrar? Bueno, cláusula es el término que usa rojo. Entonces yo estoy dejando cláusula porque es lo que usa rojo. Sujeto, determinante, nominal, núcleo, modificador, predicado, es solo el verbo, al estilo funcionalista en que la oración, el núcleo es el verbo. Predicado, crearon, complemento directo, y ahí todas estas etiquetas en mayúsculas que ustedes ven ahí son funciones sintácticas de esos elementos. Entonces nosotros podemos tener un árbol que en lugar de mostrarnos las relaciones constitutivas, nos muestra las relaciones funcionales. La cláusula es sujeto, predicado, complemento directo. En el sujeto tenemos un determinante, que tal vez ustedes en sintaxis aprendieron, tiene otro nombre, la función, que es actualizador, pero bueno, son cuestiones de terminología. Aquí lo que queremos es ver la estructura. Un determinante con un nominal, que habla rojo de esta cadena nominal, que es lo que nosotros llamamos sintagma nominal, pero sin el determinante. Luego tenemos el núcleo del nominal con un modificador. Ven, aquí tengo un triángulo, porque no me interesa especificar la estructura de esta cadena más avanzados, entonces tengo un triángulo. El predicado, el complemento directo con su determinante y su nominal con un modificador o un núcleo. Este núcleo a su vez tiene un núcleo y un modificador, centro de estudios. Ok. Finalmente, entonces vean, aquí hicimos primero un árbol indicando la categoría sintáctica de los elementos. Ahora hicimos un árbol indicando las funciones sintácticas de los elementos. Ahora queremos un árbol que nos dé las dos cosas, por supuesto, porque sería el análisis gramatical más completo, ¿verdad? Entonces, finalmente, una representación funcional categorial incluiría tanto la función sintáctica de los constituyentes como su categoría gramatical. Rojo y Jiménez denominan a este tipo de representación modelo constitutivo funcional. Constitutivo, ¿verdad?, por las relaciones constitutivas, los que acabamos de ver. Funcional, por las relaciones funcionales. Y eso está en la página 80 para que lo lean. Utilizando las etiquetas de ellos, porque después ya en la próxima clase vamos a ver un etiquetado que es muy general, porque siempre va a haber variaciones en los etiquetados, pero aquí para hacer el árbol estoy usando las que él usa, o ellos, él y Jiménez. Utilizando las etiquetas de estos dos autores, en ese libro que estamos hablando, el diagrama arbóreo quedaría así. Entonces ahora, igualmente, claro, esto es complicado cuando es una oración muy larga, meter, ¿verdad? No solo, por ejemplo, el artículo los con su categoría gramatical, pero determinante, porque es la función, o al menos ellos le llaman a esa función determinante, las dos cosas, los dos rasgos. Veámoslo con un alumnos, categoría sustantivo, pero función núcleo del nominal, y así sucesivamente. Y ahí lo que tenemos es indicada la categoría. Aquí ven, por ejemplo, F ad
Eso es frase adjetival porque estoy usando las etiquetas de rojo y ginebra. ¿De acuerdo? Nosotros ahí pondríamos entonces sintagma adjetival. Ok, y así sucesivamente. Lo que quiero mostrar, entonces, ¿qué llamamos un análisis funcional categorial de la cláusula en este curso? Bueno, esto, una oración que podemos representar, ya sea con esta línea de corchetes etiquetados o con un árbol que se verá así. Así se verá el árbol. En un modelo de estos mixto, tipo funcionalismo español, en que se considera que el núcleo de la cláusula es el verbo, que la función le llaman predicado, en el sentido que nosotros aprendimos, uno de los sentidos de predicado, como el núcleo semántico de la oración, codificado como un verbo, y luego tenemos un sujeto con toda su estructura interna, ¿verdad? Por eso es en cierto modo es mixto, porque se reconoce digamos, un estatus superior del verbo frente a todo lo demás que tiene la oración, ¿verdad? Pero a la vez se reconoce las unidades intermedias, como es el modelo constituyente. Y entonces, en un árbol como este, eso sí les digo, que todas las etiquetas son tal cual, ustedes las van a leer en el libro de rojo, pero son muy transparentes, ¿cierto? El sujeto, función, con la categoría de frase nominal. FN por frase nominal, que es lo que ellos usan. Para nosotros sería sintagma nominal. Bueno, ese constituyente, ¿verdad? Los alumnos más avanzados, este sujeto cuya categoría es frase nominal, se compone de un determinante cuya categoría es artículo y un nominal cuya categoría es frase sustantiva. Esa frase, les recuerdo, es lo que nosotros conocemos como sintagma nominal, pero esta es una distinción entre la frase determinativa y la frase, o más bien, sintagma determinativo y sintagma nominal. La diferencia es simplemente que el determinante es un constituyente y el otro constituyente es el nominal, que tiene el núcleo nominal. Y eso es muy aceptado en la sintaxis. Bien, entonces, igual como hemos venido viendo la estructura de esa oración, o de esa cláusula, de rojo usa cláusula, tenemos un núcleo, que es un sustantivo, y un modificador, que es una frase adjetiva. La frase adjetiva tiene un modificador, que es un adverbio, y un núcleo, que es un adjetivo, por eso frase adjetiva. El núcleo de toda la cláusula es el verbo. La función se le llama predicado y la categoría es verbo. Luego el complemento directo es una función, ¿verdad? Y este complemento directo, un nuevo centro de estudios, tiene la categoría de frase nominal, o sintagma nominal como diríamos nosotros. Luego, igualmente, un nuevo centro de estudios, vean que tiene una estructura semejante a la de esta frase nominal, con un determinante y un nominal, ¿verdad? El determinante y el constituyente, nuevo centro de estudios. Ese nuevo centro de estudios es un nominal que tiene un modificador, que tiene categoría de adjetivo nuevo, y un núcleo, que es una frase sustantiva, centro de estudios. Esa frase sustantivo tiene un núcleo, que es un sustantivo, centro, y tiene un modificador, que tiene la categoría de frase preposicional o sintagma preposicional. Y finalmente, esa frase preposicional tiene estas etiquetas. Dir quiere decir director y término. Porque en la funcionalismo de rojo, a la preposición, lo que nosotros hemos llamado en sintaxis 1, enlace, la función de la preposición, se le llama enlace actualmente. Ellos usan el término director. Por eso dir quiere decir ahí director, que es lo mismo que decir la función de la preposición. Categoría del director, preposición. El término aquí es un sustantivo de estudios. Bueno, ahora quiero preguntar, ¿está claro lo que es un análisis categorial funcional de una oración? Yo creo que ahorita sí, pero que de momento sí. Perfecto, qué dicha, sí.
Ok, entonces ustedes repasan, leen en el libro de Rojo, van a ver, es muy claro, es una maravilla ese libro. Pero con especial atención a lo que hemos tratado aquí, ¿verdad? Y luego, entonces dijimos que estaban los rasgos sustanciales, que ellos le llaman, ellos hacen una distinción, ustedes la van a ver ahí, pero nosotros no vamos a ahondar tanto en eso, entre lo que es sustancial y formal. Pero lo que queremos saber es algo muy importante. Rasgos sustanciales, les llaman ellos, que permiten reconocer funciones sintácticas. Y ellos enlistan en esta sección que se llama relaciones todo-parte en sintaxis, recuerden todo-parte, son constitutivas y funcionales, que son las que más nos interesan. Entre las páginas 47 y 56. Ahí ustedes van a encontrar esto, cuando ellos hablan de rasgos sustanciales que permiten reconocer las funciones sintácticas, lo mismo que decir las relaciones funcionales. Y enlistan rasgos sintéticos, vamos a entender morfológicos, como los de concordancia sujeto-verbo, rasgos analíticos, como los nexos como conjunciones y preposiciones, o el orden de los constituyentes, ya sabemos a qué se refiere. Otro tipo de rasgos son la clase de la unidad, clase ¿verdad? Sintáctica de la unidad, en sintagmas de cierto tipo, por ejemplo, el determinante en una frase nominal, como lo que acabamos de ejemplificar, la preposición en una frase preposicional o el verbo en una cláusula. Otro conjunto de rasgos son las propiedades semánticas de la unidad que estamos analizando, que pueden determinar la posibilidad de que un constituyente cumpla determinada función, o sea, de que sea sujeto, o sea, objeto directo o complemento directo. Y otra posibilidad es una combinación de factores de estos tipos de rasgos. Entonces yo necesito que ustedes lean sobre esos rasgos y lean también la ejemplificación que hacen ellos de esos rasgos usando estas oraciones. Entonces, Rojo y Jiménez ilustran cómo los rasgos indicados permiten reconocer funciones sintácticas en la siguiente lista. Cláusulas están numeradas así porque así están en el libro, porque había otros ejemplos arriba que eran el 1, 2, 3, entonces de 4 a 12. Usan estas oraciones. Entonces, ¿cuál es la tarea? Leer esa sección que les digo, donde le explica. Yo quisiera que lean todo el libro. Tienen 3 semanas para eso, pero digamos, para discutir de hoy en 8, ¿cómo podemos aplicar estos rasgos sustanciales a estas oraciones? ¿Cómo es que ellos lo están haciendo? Ellos lo ponen ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver si lo entendimos bien. Entonces, lean esa sección y en particular la ejemplificación de estas oraciones que hacen ellos de estos rasgos y las comentamos la próxima semana. Entonces, necesito que lean eso. Y entonces, la próxima semana, pues empezamos haciendo ese comentario para ver que nos ha quedado claro a lo que se refiere los rasgos gramaticales sustanciales que llaman ellos en la determinación de las funciones sintácticas. Pero esto es una primera aproximación, porque en todo el curso vamos a estar hablando de las funciones sintácticas y de los distintos mecanismos para reconocer las funciones sintácticas, especialmente en otras lenguas. Entonces ya veremos un poquito más de las formas de representar, porque no solo hay corchetes etiquetados y árboles, hay otras cosas para representar la estructura sintáctica, empezando con estructuras muy básicas para aprender a hacerlo por si nos puede ser útil en el futuro. No es que necesariamente ustedes tengan que aprender a hacer ese encorchetamiento aquí para el examen, no, es que conozcan los mecanismos que hay para representar la estructura. Bueno, entonces en la próxima clase vamos a ver un etiquetado más general que va a incluir categorías sintácticas y funciones sintácticas, y vamos a hacer un poquito de diagramación de estructuras diferentes, y vamos a seguir con otros ejercicios, con otras lenguas, ¿verdad? Porque no tiene gracia en este curso verlo solo en español, para eso está gramática funcional del español, sino más bien verlo con otras lenguas, ¿de acuerdo? Vamos a ver si tienen alguna pregunta por el momento. Recuerden la información que les puse del Seminario de Política Lingüística que empieza mañana, por si tienen interés.
Por mi parte, yo creo que es todo. Ahora yo les pongo este material y la solución de los ejercicios. De los dos que hemos hecho. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Estamos? Yo creo que todo está clarito. Y no hay Bueno, tanto- qué dicha. Yaxira, muchas gracias. Vamos a ver cuántos participantes tenemos hoy. 14. Ok, muy bien. Entonces, nos vemos de en 8. Recuerden que cualquier consulta me escriben, ¿verdad? Por favor. Muchas gracias, profe, que tengan linda Gracias, tarde. profe. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídense mucho, por favor. Más Igual, urgente. profe. Gracias. Chao.